Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos por su presencia. Como cada miércoles les agradezco. El día de hoy tenemos la presencia del maestro José Agustín Rodríguez Pérez. Su ponencia, como ustedes pueden ver ahí en sus slides, dice que es la tecnología nuclear en la sociedad del riesgo. Brevemente quisiera presentar o leer una reseña curricular del profesor. Él es profesor titular C del Departamento de Física desde hace 9 años. Imparte cursos de licenciatura de termodinámica de ciclos de potencia, transferencia de calor, ingeniería nuclear 1 y 2, a nivel de maestría, ingeniería de reactores nucleares y flujo en 2 fases. Es miembro de la American Nuclear Society, National Fire Protection Association, Asociación Mexicana de Radioprotección, entre otras. Experiencia fuera de la docencia en la iniciativa privada en los sectores energéticos, automotriz y financieros, entre otros. Pues, profesor, le agradezco mucho su participación como representante de la línea de ingeniería nuclear. Son escasos, pero son pocos, pero seguros. Les agradezco. Gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada quiero agradecer al doctor que me haya invitado a este seminario, ¿no?, del día de hoy. Y bueno, pues en este caso quiero comentar lo siguiente. Cuando el doctor Rogelio me dijo que quería que participara, le pregunté algún tema en particular, me ha dicho que yo quería, ya, está bien. Pero al mismo tiempo, pues, me surgió un problema. Ya que digo, así como ustedes van a presentar algo y a ver qué dice. Pues en este caso he considerado lo siguiente. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad en la cual no nos damos cuenta que vivimos. Yo veo a muchos chicos que andan en sus bicicletas, sin casco, que se pasan los altos y no respetan. Otros conductores también se pasan los altos. Y bueno, entonces todos estamos en una situación como esa. Y por otro lado, digámosle, hace unos 5 años, en el año 2000, hubo una explosión en el puerto de Beirut. No sé si alguien se enteró. Y una gran cantidad de personas fallecidas, que incluso no se sabe cuántas murieron. Y el otro, para nosotros, que fue hace relativamente poco, quizás un par de meses, fue las lluvias muy intensas que ocasionaron inundaciones y una gran cantidad de pérdidas humanas, pero también hubo pérdidas materiales. Y bueno, las pérdidas materiales se pueden reparar, pero las pérdidas humanas, eso es algo que nos debe de preocupar a todos. Bueno, entonces esto es lo que pienso de ese tema. Y espero que, bueno, entiendo yo que no todos son pronucleares, algunos sí son, pero bueno, no importa. Estamos hablando de la tecnología nuclear en la sociedad del tiempo. Bueno, entonces ya les di la razón, ¿no? Entonces tengo este pequeño contenido de manera tal que lo podamos seguir de forma estructurada. Bueno, entonces la primera pregunta, y eso los hago a todos ustedes porque estamos en la fase 21.
introducción. Peligro y riesgo son sinónimos. A ver quién dice yo, güey. Y que me diga que sí o que no. Sí, yo no lo sé. No lo son. ¿Y quién dice que sí? Bueno, entonces, alguien que diga, no, yo estoy con él. Entonces, ya tenemos como 20 likes, ¿no? Bueno, ya llevas una. Ya llegó. Una adicional tuyo, ¿no? Bueno, entonces, vamos. ¿Por qué sí o por qué no? Sería la primera pregunta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el peligro, verdad? Estamos hablando de riesgos, de peligros, de daños eventualmente. Entonces, el peligro dice ahí que es una contingencia inminente de que suceda algún mal. Pues ahí tenemos un tornado, ¿verdad? Puede suceder algo, ¿verdad? En su paso por él. Bueno, entonces, las personas que vivan cercanas a la zona donde hay tornados, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos un dato que es el riesgo, que hace un rato mencionaba, estamos en una sociedad del riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Alguien tiene una idea? Pues yo creería que es aún cuando es, bueno, todavía, bueno, en este caso, por ejemplo, pues, esta persona está introduciendo en una situación riesgosa, más no peligrosa. O sea, que puede entrar en peligro, más aún no lo está. Se puede evitar, ¿no? Se puede evitar el peligro. ¿Se puede evitar el peligro o el riesgo? Bueno, vamos a poner el riesgo que cosa es posibilidad. Y entonces, cuando hablamos de posibilidad, estamos hablando de probabilidad, ¿cierto? De que algo suceda o no suceda, o proximidad a un daño. Entonces ahí le está dando la mano y qué tal si el que le da la mano no alcanza y el otro no funciona su paracaídas, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos riesgo. Ahora bien, adelante, por favor. Tenemos accidentes. ¿Qué sería un accidente entonces? Ya tenemos la idea de que es un peligro, que es un riesgo, que es un accidente. La consecuencia del peligro. La consecuencia del peligro es el suceso eventual o acción de que resulte daño involuntario para las personas o las cosas. Ella sufre daño, ¿verdad? Ahí se dañó ese avión y fue un accidente, ¿no? Bueno, entonces, una vez que he dicho todo esto, tenemos una serie de peligros, riesgos y accidentes en nuestra sociedad. Entonces, vamos a tener peligros, hacer la introducción, el motivo de esta charla. Hablaba de algunos eventos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos peligros de la naturaleza. Y tenemos ahí huracán, erupciones volcánicas, y estos son eventos en los cuales pues no podemos escondernos, ¿verdad? Bueno, obviamente sí, ¿verdad? Si nos alejamos de ellos. Y tenemos por otro lado algo que se llama peligros antropogenéticos. ¿Y qué significa eso? ¿Perdón? Sí, claro, o sea, el ser humano es el que participa ahí activamente, ¿verdad? Y es el que hace que esta refinería eventualmente, la izquierda, pues vaya a tener un evento, una explosión, por ejemplo. Y eso fue un error de alguien que diseñó mal o de algún operador que lo hizo mal.
Y del lado derecho tenemos una presa o embalse también que se le conoce. Y resulta que eventualmente pueden fallar. La probabilidad es baja, pero normalmente hay que protegerla. Esa cortina. Si la cortina no está protegida, ¿por qué? Unos elementos que permitan sacar el agua, que no llegue a un cierto nivel de tierra. Entonces, eso es lo que se hace, se desfoga. En ocasiones se esperaban hasta que llegue a su nivel máximo y comienzan a desfogar. Hace algunos años, quizás unos 6 años o 5 años, hubo la liberación de agua en las presas del sureste del país. ¿Qué sucedió? Pues que aguas abajo, en los poblados, se vieron inundados. Y obviamente con pérdidas de cosechas, de sus bienes, animales, etc. Entonces, tenemos un peligro. A pesar de que no se vea, ustedes pueden ir allí a alguna de las presas y hasta pueden andar en una lancha y la disfrutan, ¿verdad? Pensaría uno que no pasa nada. Bueno, y aquí les estoy poniendo algunos de los desastres que han ocurrido a nivel mundial. ¿En qué año? Nada más el año pasado. ¿Y cuáles son los eventos que están considerados? Pues ahí se los estoy poniendo. Que hay de todo tipo, ¿no? Sequía, terremotos, temperaturas extremas, inundaciones, derrumbes, deslaves, huracanes, por supuesto, lo que había puesto, erupciones volcánicas y también incendios forestales. Bueno, ustedes ven allí, dice temperaturas extremas. Y bueno, pues aquí en el norte del país, en ocasiones sucede eso, ¿no? Pero en los países árabes, en Arabia Saudita, el año pasado, 2024, hubo muchas pérdidas humanas por esa situación. Bueno, algunos dicen que esas temperaturas extremas se deben al cambio climático. Bueno, y si ustedes ven ahí, el continente americano es el que tuvo el mayor número de desastres. Bueno, entonces, en conjunto con un desastre, ¿qué es lo que tenemos? Un impacto. Vamos a tener pérdidas humanas y también pérdidas económicas. Y si ustedes ven ahí las cifras, están en millones de dólares de los Estados Unidos. O sea, es el mismo sistema que nosotros tenemos. Y bueno, entonces, si nosotros ponemos atención, en el continente americano es donde se tiene mayor número de pérdidas económicas. ¿A qué se deberá? ¿Alguien tiene una idea? La necesidad de infraestructura. Por la infraestructura, es una de ellas, y algo adicional, pues que son bienes asegurados. Al ser bienes asegurados, siempre hay un control de la información. Si algo no está asegurado, ni se entera uno de cuánto fue la pérdida. Entonces, eso es el detalle. Bueno, aquí les estoy mostrando algunos casos de accidentes que han ocurrido en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces tenemos del lado izquierdo a la parte superior, tenemos una explosión. Pero también internamente, además de la explosión, ¿qué es lo que hubo? Una gran fuga de gases.
Hace unos 30 años en la India hubo un accidente en el cual era una planta de pesticidas. Entonces hubo una falta de mantenimiento, una explosión, y se liberaron gases tóxicos. Hubo una gran cantidad de muertos, pero como los datos también en la India no son tan buenos, pues no se sabe con certeza cuántos. Algunos dicen 50,000, pero imagínense, arrasó todo un pueblo. No es posible, ¿no? En la parte inferior del lado izquierdo ven unos derrames de alguna industria, por ejemplo una industria minera. Aquí en México ha sucedido eso, en Sonora. Y bueno, pues, ¿cuál es el problema? Es que el río se emplea básicamente para la agricultura, suministrar agua. Con eso, hasta que se purifique o se limpie ese derrame, se podrá nuevamente utilizar el agua. Bueno, entonces tenemos allí esos casos, la parte central, la parte de abajo, una explosión. Y bueno, pues la explosión normalmente abarca un radio importante, hay una onda de choque y daña todo lo que esté por ahí cerca. Bueno, en la parte superior derecha tenemos un incendio y bueno, en la parte de abajo algo que ya había visto, un avión que... Bueno, pero ustedes vean, no, nada más eventos que suceden en la industria en general. La industria nuclear, pues, no han ocurrido muchos, afortunadamente. De los más graves, ustedes saben, el de Chernobyl, el de Fukushima. Sin embargo, ha habido otros. Ahí vean, Windscale. Eso fue en Gran Bretaña. Pero por la época, en 1957, años hubo, el gobierno inglés nunca dio cifras. Y lo que sucedió fue que eran reactores moderados por grafito. Y el grafito pues un combustible, ¿verdad? Es carbón. Entonces hubo un incendio grande y al mismo tiempo se detectó el combustible nuclear. Se liberó una capa de gases y adicionalmente material radioactivo. Bueno, no, pero nadie supo nada, ¿no? Pero ¿qué pasa con Fukushima? Las fuentes de información están a un lado de nosotros, ¿no? Ustedes ven el celular, pasó esto en Fukushima. No es cierto esto, lo que están diciendo. Tienen más información ahora. Esa es la diferencia de hace algunos años, bueno, bastantes décadas, ¿verdad?, a las más recientes. Bueno, entonces, el peligro ahí está. Y lo que se puede hacer es mitigar el riesgo, ya que es de tipo probabilista, como hemos dicho, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿se aprende algo de los accidentes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo qué? Pues, Sí, adelante, por favor. pues justamente después de lo de Chernobyl se hizo, o sea, como más conocido, pues lo del grafito dentro de los reactores, y por eso y algunos otros accidentes fue que se cambió el material para poder las barras, en la punta de las barras. Bueno, un comentario. En Fukushima no había grafito.
ya que porque en la planta todavía hay reactores que no fueron dañados, son enfriados por agua. Entonces ahí lo que falló lamentablemente fue el cálculo, que tiene que haber sido de tipo probabilista para las barreras en caso de un tsunami, que no llegara olas gigantescas. Bueno, sí, en su momento cuando se diseñó la planta, la central, sí se hicieron los cálculos, se manejaron los datos que se tenían hasta ese momento de tsunami en la región. Es decir, si había información, pero nadie pensó que iba a haber un super tsunami gigantesco. Porque de hecho justamente cuando pasó eso, no tenían ni siquiera un plan para algo así. O sea, realmente se pensó que no se iba a llegar a tal, que lo que tenían era suficiente. Y por eso cuando pasó se tardaron más de un día en poder solucionarlo, porque no tenían una guía de la cual poder basarse. Había rebasado todo lo que ellos habían planeado. Definitivamente había estaba diseñada la planta para soportar. Aprovecho en este momento para mencionar que las centrales nucleares normalmente están diseñadas para soportar impactos de aviones, para sismos, huracanes, vientos extremos, y están diseñadas para soportar los errores del ser humano, ¿no? Si alguien toma una decisión errónea, pues también el sistema, las computadoras, pues no, pues está mal. Bueno, eso se aprendió de otro accidente, el de la isla de las 3 millas en los Estados Unidos. En ese evento, pues allí hubo una cadena de errores. Los operadores no estaban bien formados, no tenían el entrenamiento adecuado. La otra es que la instrumentación de esa época pues era bastante rudimentaria. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se aprende? Pues, lo que dice su compañera. Trata de evitarlo, evitar esa situación para otra planta. Bueno, a raíz de eso, sí, adelante, por favor. Es que de hecho, bueno, en la de Estados Unidos sí sonaron alertas, pero como estaba todavía como la época en la cual se pensó que la radiación no se podía controlar, revisaron ese tipo de alertas y al no ver absolutamente nada las apagaron manualmente, a pesar de que pues seguía habiendo en este caso la fuga que tenía, no la revisaron, la dejaron así, hasta que después de horas pues ya no lo soportó. Bueno, ahí no ocurrió realmente tal como lo describes. Ahí lo que sucedió es de que en el cuarto de control los operadores dieron una información que no estaba pegada a lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento, la instrumentación era deficiente. Entonces el operador decía, está pasando, no, ya hice todo lo posible para que esto no se descontrole, pero seguía y seguía. Finalmente se dañó las barras de combustible y se dañó el núcleo del reactor. Y bueno, lo interesante de eso es que en esa época el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter. Jimmy Carter era un ingeniero nuclear. Y entonces para llegar allí a bajar a disminuir el pánico que estaba ocurriendo, porque también los mismos operadores que estaban allí estaban muertos de miedo. Entonces él llega y entra y, a ver, pásenme la información, tranquilizó a la gente.
a los medios de comunicación. Entonces, la otra es de que también se encontró que a raíz de ese accidente se observó que los responsables de las centrales nucleares deben tener una persona capacitada para transmitir al público qué está pasando, no decir mentiras. Entonces allí hubo desinformación y por eso la gente tuvo miedo. Y como dato curioso, bueno, ustedes ya nacían, sus papás, sus padres, lo más seguro en esa época, hubo una película protagonizada por Jane Fonda que se llamó Síndrome de China. Y ustedes quizás, si tienen curiosidad, lo pueden buscar ahí en internet y ahí van a encontrar esta película. Bueno, ahí qué es lo que, ¿por qué era el síndrome de China? Porque se supone que era un accidente que ocurría en la planta nuclear y que se derretía el núcleo del reactor y que llegaba hasta China. Por eso fue. Y entonces, esa película salió como 2 semanas antes o 3 semanas antes de ese accidente. Y entonces la gente, pues, exactamente. Bueno, entonces la respuesta es sí, ¿no? Se aprende, como dice su compañera. Y entonces, ¿qué es lo que se puede aprender? Pues ya les mencioné algunas de las cosas. Debe de haber un vocero que no diga mentiras y que crea confianza entre la gente, ¿no? Y además, lo que les decía, la instrumentación falló, pues deberá de diseñarse una instrumentación que sea acorde. Entonces ahí en los Estados Unidos había plantas más antiguas que la de las 3 millas, y entonces el organismo regulador, bueno, el presidente exigió al organismo regulador que tomaran medidas para evitar situaciones similares a ese evento. Y dentro de ello fue que la tecnología de instrumentación y control estuviera a un nivel superior. En esa época la planta de Laguna Verde estaba en proceso de construcción y resulta que salieron una serie de lecciones que se decía, lecciones de lo que se aprendió en el accidente de la isla de las 3 millas, estaba en que los operadores debían ser altamente capacitados. ¿Y qué pasó en México? Bueno, primeramente, en la isla de las 3 millas, los operadores tienen un nivel de bachillerato. Sin embargo, aquí en México se estaba formando gente que mínimo debía de trabajar en una central termoeléctrica y además tomar cursos de tecnología nuclear. Ante esa situación, buscaron todavía subir el nivel y entonces a nivel maestría comenzaron a participar. Adicionalmente, para tener más habilidades, los llevaron a simuladores en otros países. Los llevaron a los Estados Unidos que tomaran los cursos de simulación y luego los llevaron a España, en una planta que en la actualidad no existe, ya no la tenemos, pues bueno, no la tienen funcionando los españoles, que es Santa María de Garoña. Ahí se entrenaron. Y bueno, en todos los simuladores, allí lo que hacen es, imagínense que ahí donde está la computadora, ahí están los instructores, y acá están los operadores, y le están poniendo, los ponen y allá. Y ven la reacción de cada uno de los operadores. Se toman acciones adecuadas o no. Una vez que todo el mundo aprueba eso, ya tienen su certificado. Entonces la gente que está en Laguna Verde
exactamente capacitado. Entonces se aprendió algo, afortunadamente, ¿no? La instrumentación de la Luna Verde fue la de última generación en esa época. Entonces también resultamos beneficiados. Bueno, ¿qué se mejoraría de un incendio, de un edificio de oficina? Vamos a pensar que sucede eso. ¿Y qué aprenderíamos? Bueno, primeramente valdría la pena hacer un recordatorio histórico de que en Londres, en la época de la Revolución Industrial, se incendió Londres, un gran incendio, y no había forma de mitigar. Y a raíz de eso, ¿qué se hizo? Creo que ayer era porque casi todas las construcciones eran de madera, seguían siendo de madera. Así es. Tuvieron que empezar a cambiar bastante. Entonces, lo que hizo compañera, comenzaron a modificarse los materiales. ¿Qué más? Se creó un cuerpo de bomberos, se crean redes contra incendios, llevan carros tanques para los bomberos, ¿verdad? Para llegar con agua. Entonces se aprendió algo, ¿no? En la actualidad, si tenemos un incendio en un edificio de oficinas, ¿qué es lo que se tiene? Las alarmas, seguidos. Alarmas, extinguidores. Se tienen, no hay extintores de los rociadores de agua, ¿verdad? Entonces se llaman los extintores, ¿no? Y bueno, pues entonces ya algo se aprende, ¿no? Y se trata de evitar. Y adicionalmente, ¿qué pasa con las personas? Bueno, tienen que haber salidas de emergencia que no pueden estar bloqueadas. ¿Cierto? Por eso aquí, cuando al inicio de la sesión nos ponen un anuncio. Un audio para potenciar, bueno, una posibilidad de incluir la gente, De sismo, ¿verdad? Entonces, de salir, de orden, etcétera, ¿no? No se aprende, ¿verdad? Ahora, viene una fuga de gases tóxicos de una planta. ¿Qué se debe hacer? Se provea, ¿ok? Bueno, habría que evitarlo, ¿verdad? Primeramente, capacitando al personal. Pero, en los alrededores de la instalación, deberá de haber casas habitación. No, ¿verdad? Eso me hace recordar el caso de aquí, San Juanico. Llegó ahí la empresa que tenía sus tanques de almacenamiento de gas y estaba libre allí los terrenos y poco a poco fue invadida por una gran cantidad de personas. Y por eso mismo hubo muchas personas que murieron. Tristemente, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿no? Y habla de un daño en una central hidroeléctrica. Bueno, en cualquiera de estos casos se aprende algo, ya les dije algunas cosas. Entonces, para los peligros de la naturaleza surgen normas, por ejemplo, normas de construcción. Aquí en el sismo de 1986 no se tenían normas tan estrictas, así muy rígidas, muy suaves, por decirlo con las palabras, ¿no? Entonces resulta que gracias a, entre comillas, gracias, o desafortunadamente,
eso obligó a que nuestras autoridades se pusieran las pilas y pudiesen crear las normas de construcción adecuadas. Incluso se hizo un mapa de riesgos por sismo en la Ciudad de México. Y de ahí se identificó, por ejemplo, que la zona sur de la ciudad, vaya eso, como están nuestros amigos de la universidad, es la zona más segura. Bueno, eso sería un detalle, ¿no? ¿Y dónde es más peligroso construir? Pues resulta que es lo que era el antiguo lago de Texcoco. Y, sin embargo, ustedes van allí a Paseo de la Reforma, van a encontrar una gran cantidad de edificios gigantes. Y entonces, ¿cómo es que están ahí sin problemas? Gracias a las normas de construcción. ¿Y qué es? Esas normas de construcción ya emplearon una tecnología ahora sí científica. Bueno, protocolos de evacuación, bueno, es lo que aquí dijimos cómo debemos de salir, ¿no? Simulacros, que los simulacros también se hacen, ¿no? De vez en cuando aquí, por ejemplo, y en la industria, de la misma manera, en las oficinas, en todas partes hay simulacros. Refugios, ¿para qué sirven los refugios? ¿Perdón? Claro, ¿verdad? Pues deben de estar funcionando, ¿verdad? Sí, ¿no? Está el refugio. De hecho, por ejemplo, en Israel tienen sus refugios. Para caso de bombardeos. Brigadas de protección civil, pues aquí existe una brigada de protección civil. Una alerta temprana. Bueno, a veces, ¿qué es lo que pasa con la alerta temprana? Que no funciona. O bien, que no la activan, ¿verdad? El caso más reciente, el que dije al inicio, ¿no? De las lluvias extraordinarias. ¿Qué pasó? No hubo esa alerta temprana para que la población estuviera así alerta. Ahora bien, para los peligros genéticos, tenemos normas industriales. Ahí les he puesto la primera, que es la norma oficial mexicana, las normas internacionales, porque se emplean mucho en Estados Unidos, pero que empleamos también aquí, como es las normas ASME. Las normas ASME, ¿alguien ha escuchado qué significa eso? Normas ASME. Son normas industriales de la Asociación de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos. El ACI son también normas de la Asociación de Concreto de los Estados Unidos. Y estas no, a ese tema, algunos de ustedes sí, porque están en cuestiones de materiales, ¿no? Saludos. El AWS son las normas para soldaduras. Bueno, entonces hay una gran cantidad, ¿no? Bueno, normas de construcción, normas de protección contra incendio, prevención contra explosiones físicas. ¿Y por qué digo explosión física? ¿Hay alguna diferencia entre explosión física y explosión química? Creo que sí. Dicen que sí, por allá alguien dice que no. Pues la física es por ejemplo, puede ser una tubería de agua a presión que se revienta, ¿no? Y la química puede ser, no sé, algún material radiactivo que sea polvo o algo así, ¿no? Y se desplaza por el aire, no sé. A ver. Pues la física simplemente se alimenta de la oxidación, ¿no? Y puede ser apagada por agua, por quitarles este mismo oxígeno, ¿no? Pero la química puede reaccionar con materiales del medio que tiene al alcance, inclusive con agua. Entonces, pues no tienen las mismas formas para
bueno, técnicamente ambas son químicas, pero esta que surge a partir de el proceso oxidativo de siempre, ya sabemos cómo apagarla, ¿no? Esta hay que determinar a partir de qué material comenzó para saber cómo eliminarla. Pero miren, la explosión física básicamente es por sobrepresión. O sea, por ejemplo, las calderas hayan explotado por sobrepresión. Las tuberías, si no están bien diseñadas, revientan por sobrepresión. Y cuando hay una explosión química, pues cuando hay una explosión química fácil. Entonces, por ejemplo, regresando al accidente de Chernobyl, ahí el moderador era grafito. De las pocas centrales que todavía siguen teniendo grafito, y hubo un incendio, pero también producto de las reacciones exotérmicas y de los materiales que se tenían en los combustibles nucleares, generó hidrógeno. Y entonces hubo una explosión de hidrógeno. Es un ejemplo de explosión química. Y no fue una explosión nuclear, fue una explosión química, y como no había un sistema de contención, pues se liberó a la atmósfera y llegó a lugares muy lejanos, ¿verdad? Bueno, entonces, entrenamiento de personal, ya les había dicho, simulacros, licencias de operación. O sea, los operadores de una central nuclear que quieren tener una licencia, pues incluso para conducir un auto, ¿no? Cuando algunos hacen trampa, se requiere de una licencia, ¿verdad? Bueno, ahí les pongo algunos ejemplos de las normas que se tienen, ¿no? Las que ya había mencionado previamente. En el ámbito nuclear, pues hay que cumplir primeramente con lo que nos dice el artículo 27 constitucional, pero allí se creó la ley reglamentaria. Entonces eso se tiene que cumplir. Entonces existe una serie de normas que el ente regulador nuclear, que es la Comisión Nacional de Salvaguardia, Comisión Nacional de Salvaguardia, es la que por ley puede emitir esas normas. Y todos los que trabajen en el sector nuclear pues deberán de respetarlas. Y aquí le estoy poniendo el caso de la ley de responsabilidad civil por daños nucleares, que es poco conocida, pero en el caso de México, eso lo tienen que hacer. Tienen que pagar por cualquier demanda. Obviamente hay un límite, se lo fijan, tráfico. Y hay otras leyes que uno pensaría que tienen que ver con la parte nuclear. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Claro, si hay un accidente en el cual haya liberación de material radiactivo en la atmósfera, pues ¿a quién va a afectar? No solamente al ser humano, sino al entorno, ¿verdad? Hay un reglamento general de seguridad radiológica que todos los que trabajan, por ejemplo, los físicos médicos, ¿verdad?, tienen que saber un poquito de eso. Y reglamento para el transporte por tierra de materiales y residuos peligrosos. Bueno, como ven, hay una gran cantidad de normas, también las del Organismo Internacional de Energía Atómica. En la que está del lado derecho es del órgano regulador de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo tecnológico? Bueno, los antecedentes que tienen que ver con la parte nuclear, tenemos que hacer el reconocimiento a las personas que participaron en los descubrimientos. Por ejemplo, ahí le estoy poniendo 4 personajes.
Chadwick, si se acuerdan en sus clases de física, pues el que descubrió el neutrón. Y luego ahí aparece Liz Meitner, su sobrino Frisch y Otto Hahn. Tanto Meitner como Frisch, alemanes, perdón, físicos, los tres alemanes, pero Otto Hahn, químico. Curiosamente todos trabajaron en lo mismo, pero el único que ganó el premio Nobel fue Hahn, exactamente. Qué triste, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que estoy poniendo es que estos tres personajes son los que descubrieron la reacción de fisión. Entonces, un neutrón golpea un núcleo, lo vuelve inestable y libera neutrones. Y adicionalmente otros elementos. Y calor. Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? Para que alguien que fue Fermi, ya vamos a hacer un experimento para demostrar la reacción nuclear, encadena autosostenidas. Y entonces idearon un reactor hecho un grafito, y por eso surge también la idea de que los reactores en Inglaterra, por ejemplo, es que se incendió Chernobyl mismo, empleaban grafito. Entonces, en esa época se hizo ese reactor de grafito, de ellos son los trabajos previos para la construcción de ese reactor. Bueno, entonces, algo muy importante es que vamos a tener, como he comentado previamente, vamos a tener un neutrón, porque en este caso ahí estoy poniendo un átomo de uranio 235, produce dos neutrones más otros elementos que se producen. Pero lo interesante es que se produce calor. Y entonces, ¿para qué hacer ese calor? Es lo que se preguntaron todos, ¿no? Bueno. Entonces, de el reactor, ¿qué es lo que se observa? Vamos a ver si funciona esto. Sí. Bueno, aquí estaban todos los físicos e ingenieros de esa época. Ustedes ven aquí aparece una persona y aquí aparecen otros. Entonces, el primer reactor fueron varias toneladas de grafito y otras tantas de óxido de uranio. Entonces, el experimento, ya me adelanté. En este experimento, está muy sensible esto. Bueno, entonces, aquí tenemos unas barras que permitían, aquí, controlar la reacción nuclear. ¿Cómo sabía que se estaba produciendo algo? Porque aquí tenía instrumentación. Pero ¿qué pasaba si aquí se atoraba? Tenían aquí unos personajes, uno de ellos traía una hacha y tenía una barra adicional colgando. Si fallaba algo, le decían, córtala, soga, una soga. Entonces entraba inmediatamente y con eso se apagaba la reacción nuclear. Entonces, desde esa época ya había pensado Fermi y los ingenieros que participaron ahí, qué hacer en caso de un descontrol. Bueno, entonces, dicho lo anterior, aquí les digo más o menos lo que mencionaba de las toneladas, de óxido de uranio, de grafito, y lo que les mencioné, ¿no? La barra de seguridad.
Y algo interesante es que en esa época surgió la palabra Scrum. En la actualidad en las centrales nucleares se sigue usando Scrum. Obviamente no tiene una H, ¿verdad? Pero lo que se busca es apagar la reacción nuclear. Y con eso se logra, ¿no? Pero adicionalmente, pues viendo que no tuviera la fuerza suficiente para cortar la soga, había una persona que le podía echar un líquido de tal forma que mitigara o apagara la reacción nuclear. Bueno, entonces, estos son los mecanismos que se tenían en esa época y que los reactores nucleares de la actualidad tienen redundancia. Si falla este, tengo este otro. Por eso no hay tantos accidentes. Los accidentes los que tenemos o que hemos tenido son en realidad muy pocos, ¿no? Chernobyl, la 3000, Fukushima, Windscale y los demás han sido incidentes. Bueno, y aquí estoy anotando los elementos básicos de cualquier reactor nuclear, que va a haber un combustible, un moderador, un refrigerante, un reflector, elementos de control, un blindaje y materiales estructurales. Si no hay materiales estructurales, sabré mucho de la física, etcétera, etcétera, pero pues no tengo un reactor. Necesariamente requiere la parte estructural. Bueno, ahí les estoy poniendo los ejemplos de cada uno de estos elementos básicos. Y entonces ahí tenemos los reactores que les digo que son de agua ligera. Del lado izquierdo tenemos un reactor del tipo PWR. En este reactor, el ciclo de potencia es este que está en color azul. Opera mediante un ciclo termodinámico. Ustedes en sus cursos de física lo han tenido, yo creo, todos, que es el ciclo Rankine. Bueno, entonces, eso existe para el reactor PWR. ¿Qué es lo que se observa aquí? Que aquí está el reactor, aquí está un presurizador, aquí está una bomba que hace que circule. Entonces tenemos ahí dos circuitos independientes. Y este es el caso de un reactor de agua en ebullición, o WR. Aquí es un ciclo directo, en el cual se tiene también, se aprovecha el ciclo Rankine. Bueno, aquí vale la pena que ustedes vean, aquí existe esto, como parecen dos casas, ¿verdad? Este es el sistema de contención. Resulta que en el caso de Chernobyl no existía eso. Entonces, eso fue la fuma, ¿verdad? Bueno, entonces, en forma muy general está este diagrama y que nos indica, por ejemplo, aquí aparecen las barras de control. Esas barras de control que eran antes impulsadas manualmente, y en el caso del reactor PWR caen de la parte superior, y los reactores WR aquí están y se insertan. Bueno, entonces, ¿qué se logra con ese sistema? Pues básicamente apagar la reacción nuclear para aumentar o disminuir la potencia, para mantenerlo apagado. Bueno, normalmente se habla que tenemos reactores de agua en ebullición, de agua presurizada, y a veces se habla de reactores de agua ligera o de agua pesada. Y bueno, pues aquí les pongo las razones, ¿no?
según el refrigerante, según el moderador, según el espectro de energía. Vamos a tener reactores rápidos o reactores térmicos. Bueno, entonces ahora vamos que los usos de la tecnología nuclear. Fíjense, yo estoy notando que en el año de 1942 se creó, se desarrolló el proyecto Manhattan oficialmente, que todo el mundo conoce, quizás han visto la película de Oppenheimer, y bueno, pues ahí nos dicen todas las implicaciones de tipo político que hay, detrás de todo físico, lamentablemente, ¿verdad? Y por tanto, entonces, ahí su idea, la idea del gobierno de Estados Unidos era entrar a la Segunda Guerra Mundial con un arma muy poderosa. Y entonces fue básicamente para aplicaciones militares. Pero por otro lado, los usos pacíficos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son los usos pacíficos. Podríamos desarrollar armas nucleares aquí. No se puede, no se tiene permitido. ¿Por qué? No. Y no nos conviene tampoco. Se firmó un tratado. Podría Estamos presión en México. política innecesaria. No, hace algunas láminas se ha puesto que existe la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y en esa ley dice que se deberá de usar únicamente para fines pacíficos. Perdón. Por el tratado de Tlatelolco. Eso es independiente. Pero igual se Pero me parece que ya caducó ese tratado. Vale. En el Tlatelolco. Pues, si nadie le hace caso, pues sí. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos es la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a dar clases, fui profesor invitado y me asignaron un curso de ingeniería nuclear. Y uno de los chicos me dijo: oiga, profesor, usted aquí en este curso nos va a enseñar a hacer bombas nucleares. Ay, Espérate. bueno, le digo, espérate al siguiente semestre y vas a ver por qué no. En el curso de ingeniería nuclear 2, ahí es donde vemos ¿Por qué? el por qué. El chiste es tranquilo. Vamos a ver. Bueno, entonces, creo que estoy poniendo ahí adicionalmente que tanto el desarrollo militar como el de usos pacíficos siempre ha sido multidisciplinario. Allí, en el proyecto Manhattan, ustedes de seguro tuvieron la oportunidad de percatarse de que no nada más eran físicos, sino había de todas las profesiones, incluyendo pues, los que participaron, y llamémosle de forma externa, como son empresas que les llama la cuestión tecnológica de hacer sistemas complejos. Estuvieron empresas de la industria química y todos los ingenieros. La industria química siempre trabaja en equipo. Todas las profesiones están ahí involucradas. Bueno, entonces es por lo que les pongo esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener siempre algunos que dicen sí y otros que no. Pero desde mi óptica, yo debo de ser crítico, ¿verdad? Si no soy crítico, pues estoy engañando. Entonces, va a haber residuos radiactivos, pues accidente de las centrales son algo que va en contra en la mente de la población. Y luego, el otro aspecto en contra es la duración y el costo. Ahí le estoy poniendo unos 10 años, pero hay plantas que han tenido 20, 25 años para que se termine de construir. Pues un caso fue México, ¿verdad? ¿Por qué se detuvo? Por razones políticas, porque no había billete.
hasta que llegó Salinas de Gortari y dice, ahí está el billete. En 2 años ya estaba terminado. No hace falta. Muy bien. Bueno, entonces, eso es uno, y los costos allí, 10,000 millones de dólares. Y hasta más, pues ahí lo estoy poniendo así para que no se asusten tanto en las cifras. A favor, confiable, garantiza el suministro de energía eléctrica. Ustedes no sé si escucharon que en este año en España se quedaron sin energía eléctrica. Ah, sí. ¿Y cómo fue posible eso? O sea, la pregunta. Bueno, resulta que ellos estaban confiando mucho en las energías, en la generación a través de energía renovable. O sea, eólicas y solares. Pero ¿qué pasa con estas centrales? Pues que son intermitentes. ¿Por qué no tenemos problemas en Francia? Combinan las, Porque casi el 80% de sus centrales son nucleares. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las centrales nucleares? Y las centrales, por ejemplo, que queman gas. Esas se les emplea para lo que se les llama, trabajando, de base, generación de base. Es decir, que siempre están disponibles. No importa la demanda. En el caso de España hubo una demanda gigantesca. ¿Y qué pasó? Que las intermitentes no pudieron. Los sistemas de autoprotección que tienen estas centrales los bloquearon todo. Pero se necesitaban algunos días, ¿no?, para que se restableciera el suministro. Entonces, en la actualidad, en España ya han tomado medidas al respecto, y las de las centrales que estaban fuera de servicio, pues van a poder funcionar por esa situación. Bueno, energía limpia no genera CO2, es una ventaja. Energía verde, según la Unión Europea, los costos son muy competitivos. Cuando digo competitivos, son de bajos. Eficiente. Tiene una mejor eficiencia que las plantas termoeléctricas. Ahí estoy anotando, se conoce cada paso del proceso. No sé si ustedes se han enterado de que aquí vienen expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica vía al área de donde tenemos el reactor, y vienen a hacer sus detectores para ver si no estamos usando algo indebido, ¿no? En todas las centrales del mundo se sabe exactamente qué cantidad de plutonio se tiene en cada una de ellas. ¿Cuáles son los datos que se requieren? La potencia en la que he estado trabajando, los días que he estado trabajando, etcétera, etcétera. Entonces tiene exactamente la cantidad de plutonio que eventualmente se puede usar con fines militares. Ahí está la preocupación. La preocupación aquí. Muy fuerte. Ah, claro. Una falla de usamos la puesta en su memoria, usamos pura energía renovable.
Bueno, como ven, de todo se aprende. Los españoles aprendieron de sus propios errores. Los responsables de la situación de sospecha de energía eléctrica, pues los despidieron algunos porque no creyeron en eso, o porque no estaban bien formados para saber esa situación. En todos los países se tiene plantas que trabajan de base y otras para situaciones de picos. Por ejemplo, hay unas centrales que se llaman de turbogás, son las que actúan súper rápidas, casi inmediatamente. Y afortunadamente en México tenemos esas plantas y en el norte del país tenemos ya se me olvidó. Creo que ya está funcionando. Íbamos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, tenemos algo a favor, algo en contra, ¿no? Entonces, se le han dado los reactores nucleares con nada más para energía eléctrica. Pues sí, ¿no? Producción de radioisótopos empleados en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en el área de la física médica, ¿verdad? Ya ustedes que están en esa área. Generación de energía eléctrica, propulsión de vehículos, barcos, submarinos. Por ejemplo, no les mencioné que para la parte militar, los Estados Unidos junto con la Navy o la Naval desarrollaron el primer submarino nuclear. Muy bien. Y les pongo naves espaciales y satélites, ¿no? En la actualidad, pues muchos de los naves espaciales que se han lanzado al espacio pues han sido gracias a algunos de los reactores pequeñitos que se tienen, ¿no? Empleando el fenómeno de diferencia de temperaturas, mediante el efecto Seebeck, y se genera energía eléctrica. Bueno, transmutación de elementos. Bueno, eso se está trabajando de forma muy importante en siguiente. Hace una lámina o dos láminas puse de que algo en contra son los vestigios de aire gris, lo cual es cierto, pero se está trabajando en eso. En la actualidad en los Estados Unidos, bueno, en Rusia ya lo hicieron, una semana siempre a la vanguardia. Ellos ya hicieron una central nuclear en la cual no hay residuos radioactivos. Todo se procesan en su propia instalación. ¿Cómo lo hacen? En Estados Unidos se enteraron de eso y el presidente que dice que América first, o sea, yo también quiero, y ya se asoció, la asociación de empresas de los Estados Unidos con los centros de investigación para hacer eso mismo, recuperar todo el material radioactivo. Por ejemplo, aquí en Laguna Verde, ¿qué se hace con los elementos combustibles que se sacan del reactor? Si llegan a una zona donde se almacena, tenemos una gran cantidad de material. Y bueno, pues si tuviéramos esa tecnología, pues aquí mismo la recuperaríamos. La otra es que alguien lo puede hacer. Por ejemplo, los franceses, o los rusos, los
plantas de reprocesamiento, pero es un billete, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es otra cuestión. Y de investigación científica y tecnológica, investigación de nuevos materiales, básicamente que soporten altas temperaturas. ¿Para qué? Para que los elementos combustibles, los encabezados, no se dañen. Si tengo un material adecuado, que no va a pasar, o bien las tuberías. Normalmente las tuberías sufren de corrosión. Entonces, están investigando qué materiales o qué aleaciones permiten que se reduzca ese problema, ¿no?, de la corrosión. Bueno, algunas aplicaciones, medición de nivel, y siempre se va a tener desde la época del primer reactor nuclear, siempre había un detector, ¿verdad? Y una fuente, en este caso era los neutrones, ¿verdad? Y aquí estoy poniendo dos ejemplos. En el lado derecho tenemos aquí una fuente de partículas beta, y aquí pasa una placa de acero. Y lo que trata es de que el espesor sea exactamente lo que les pide el usuario. Y también pues, las refresqueras o las que venden cervezas, pues, no quieren vender menos ni más, ¿verdad? Bueno, si venden más, pues nosotros bienvenidos, pero para ellos es una pérdida, pero si es menos, sufren demandas, ¿verdad? Bueno, también permite medir la densidad del terreno. Pongo un caso, control de plagas. Eso es lo que debieron de haber hecho aquí en México, ¿verdad? Cuando el famoso gusano ordenador, ¿verdad? Y radiación de alimentos o medicamentos. Y aquí lo estoy poniendo un reactor en el cual se puede irradiar alimentos o medicamentos. Y siempre va a ser una fuente y detectores. ¿Para qué requerimos la fuente? Pues para saber la cantidad, ¿verdad?, que estoy aplicando. Conservación de alimentos que nos duren más tiempo, ya si nos damos cuenta de que han sido irradiados. Obviamente no nos van a cortar. No va a haber problemas para nuestra salud. Para esterilizar biberones, lápices labiales, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas aplicaciones. Ahí saqué esta lámina del Foro Nuclear de España, donde ustedes ven la gran cantidad de aplicaciones. Tuve la oportunidad de estar en un webinar de la Sociedad Nuclear de España en la época de la pandemia. Y lo que exponían básicamente era sobre sus aplicaciones al arte. Incluso invitaron a la directora de uno de los museos más famosos de España, ¿verdad? Y entonces allí permitieron descubrir si había alguna pintura que no era real, bueno, que no era auténtica, perdón. Y también descubrieron que había en algunos pintores que se equivocaban en sus trazos, ponían un dibujo, luego sobre ese otra vez, y hasta 3 pintores. Entonces, fue muy interesante esa charla que dio esta señora. Luego, ahí pongo cosmología. Bueno, ustedes saben que cosmología tiene que ver con el origen del universo, todo ese rollo, ¿no? Y bueno, pues es genial, ¿te parece también, no? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué materiales hay en el
hay una gran cantidad, ¿verdad? Tenemos que, se tiene que identificar cuáles están eventualmente surgieron. Porque lo que se trata es de saber hace cuántos millones. Midiendo su edad en base a su decaimiento. Claro. Sí, así es. Bueno, entonces, ya vimos de la industria, el medio ambiente, de la exploración espacial, el arte y la tecnología. Ahora, bien, ¿cuáles son las tendencias? Pues vamos a ver una de aplicaciones. Y aquí le estoy poniendo algo que se está haciendo en los nuevos diseños. Ahora lo que se conoce como economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Bueno, es que no quede basura, ¿verdad? Que todo se vuelva a reutilizar. Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Rusia, que ya lo estaban haciendo. Una economía circular. El otro problema que se tiene son los microplásticos en los océanos. Mediante trazadores. De hecho, hace 2 semanas hubo un congreso en Filipinas sobre cómo tratar, cómo identificar hacia dónde van los microplásticos. La única forma es a través de técnicas nucleares, ¿verdad? Mediante trazadores que nos digan por dónde va. Es igual que cuando la parte médica, ¿no? Me inyectan una sustancia para ver. De contraste para que se pueda. Claro. Más o menos similar, pero una bestia, ¿no? En el océano. Mitigación de la acidificación es otro problema. Y luego estoy poniendo aquí que se va a requerir grandes cantidades de energía para los grandes centros de datos de las grandes empresas que manejan datos, que son las Amazon, Google, Microsoft. Bueno, entonces ellos ya se han estado asociando con algunas empresas de electricidad para que a un lado de la planta de energía eléctrica tengan sus centros de datos. Bueno, esto a continuación de lo anterior. Hay nuevos diseños, por ejemplo, con el torio como material de los combustibles. Se está reduciendo el tipo de construcción. 5 años, hace un rato les decía, 10 años era razonable. Con esto, la otra, cuando se emplean reactores modulares pequeños, cuando se dice reactores modulares pequeños, se pueden hacer en serio, ¿verdad? Y se pueden construir y instalarlo en una villa. Y tiene allí, estoy poniendo que 22 países tienen proyectos de construcción de plantas nucleares al año 2050. Y bueno, la otra es la tecnología de las máquinas de fusión. Bueno, obviamente no me voy a meter en eso. Lo único que les presento es el reactor, el diseño del reactor del proyecto ITER. El proyecto ITER está en el sur de Francia. Que por cierto, ustedes se meten ahí, dice oportunidades de trabajar, oportunidades para hacer tesis de doctorado, de maestría. Y bueno, pues es algo sumamente interesante, ¿no? Hace un par de años me invitaron a dar un curso en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, y ahí conocí a varios de los estudiantes que estaban en doctorado y que los habían aceptado para ir a hacer el proyecto en Alite para trabajar en sus tesis. Les preguntaba qué tan complicado es. Que se te saber inglés. Y si sabe uno
poco de francés, pues ya lo he hecho. En inglés. Bueno, y entonces el dilema, y esto es a manera de conclusión, nuclear, sí o no, y cada uno de ustedes deciden. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Les pido por favor que solo una pregunta, sean breves porque después tenemos un evento en unos cuantos minutos, ¿vale? No se vale dar unos brazos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo quería preguntar en cuanto a los residuos nucleares que hay aquí en México, si realmente por lo que menciona que están almacenados nada más en un cuarto almacén así, ¿estos residuos para usted, en su opinión, son un riesgo o ya realmente son un peligro, así de cómo se están manejando? Miren, normalmente se sacan los ensambles combustibles del reactor y lo que se hacen, imagínense que esta es la planta, todo esto es la planta nuclear, y tengo patios, se llevan, pero antes de llevarse de la planta se deben enfriar porque hay calor de decaimiento y no se puede calcular fácilmente qué cantidad de calor. Para diseñar los intercambiadores de calor se llevan externamente en un lugar gigantesco donde se están apilando. ¿Qué tienen que hacer? Pues controlar. ¿Qué cosa? La temperatura y evitar que no haya liberación de productos de fisión. Si eso se logra, no pasa nada. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes. Dos, y luego regresamos. Vale. Sí. Gracias por la plática. Yo tengo varias preguntas, así como al iniciar solo hago una de las que tengo. Sí, me llama la atención el caso donde se utiliza la radiación para esterilizar, porque me causa la duda cómo se hace en ese sentido. O sea, se hace dentro de la misma planta nuclear, de una manera aparte, con qué, o sea, cuál es la fuente de la radiación, es la misma fuente, el mismo material nuclear. O sea, a ver si usted tiene más conocimiento acerca de eso. No, hay plantas de radiación. Por ejemplo, en el centro nuclear, ahí se tienen reactores de investigación que le llaman reactor Triga, es de piscina. Y en este lugar, estoy hablando de centro nuclear, que está en Salazar, y que ustedes tienen interés, pueden ir y visitarlo y les van a dar una explicación súper bien. Una planta de radiación. Entonces lo que se tiene son lo que quieran irradiar con ciertas medidas de protección. Sí, dependiendo de qué es lo que se quiere irradiar, se hacen sus cálculos, se procede a irradiarlo de manera tal que no sea perjudicial hacia, ya sea si es un alimento, pues un alimento, si es algo así como un biberón, pues también, ¿no? Entonces se hace, bueno. Y es una de las aplicaciones de los reactores nucleares que no son los de potencia. La radiación viniendo de allí, pero en una zona aparte. O sea, con la radiación viniendo del material. Sí, exactamente. Se acuerdan que después era una lámina que decía que se generaban radioisótopos. Sí. Esos radioisótopos por ejemplo, en una cápsula. Y allí generan betas, por ejemplo. Y la radiación beta es la que va a ser, por ejemplo. Bueno, yo tengo una duda rápida acerca de cómo se aplica para el control de plagas. Vi la... Uno menos. Uno menos. Bueno, por lo que yo entendí, o sea, como que se irradian y
se esterilizan y se liberan para que no se reproduzcan, algo así. Sí, así es. Correcto. Sí, así es sencillo. Bueno, ya le cambio. Una pregunta de ahí que me llamó la atención es acerca de las pérdidas humanas y pérdidas económicas, pero ¿a qué se refiere a eso de pérdidas económicas? O sea, ¿es más, no sé, pérdida de inversiones o es porque o es por la infraestructura o no sé? Puede preocuparlo en la siguiente forma. Pérdidas materiales tiene que ver. Vamos a suponer que tomamos el caso de Fukushima. En Fukushima, ¿qué es lo que pasó? Hubo una explosión, hubo varias unidades, pero en algunas superan la mitad más. Se dañó materialmente la central. ¿Se puede usar? Ya no. ¿Cuáles son las consecuencias para la empresa de electricidad? No tiene ingresos. Por otro lado, tiene demandas la empresa productora de electricidad por daños a terceros y hay que pagar. Entonces hay y obviamente el daño importante es el material, pero la pérdida económica puede ser gigantesca. ¿Por qué? En el caso de la isla de las Tres Villas, la empresa que fabricaba era Babcock & Wilcox. Ella fabricaba los reactores. A raíz de ese accidente, ¿qué fue esa planta? Porque ya nadie le pedía reactores. Así de sencillo. Entonces, imagínense la pérdida gigantesca de tipo económico para los accionistas, pero también al final va a afectar a todos los trabajadores. Y así es una cadena, ¿no? Los que proporcionan materiales, etc. Así es. Incluso puede ser gigantesco. Llevar a la quiebra a una empresa. En la actualidad, si ustedes buscan fabricantes de reactores Babcock & Wilcox, no aparece. Buenas tardes. Disculpe, incidentes que han ocurrido dentro del territorio mexicano, como por ejemplo en el caso de la leche con Azupo, ¿existe la norma mexicana para controlar este tipo de accidentes? En caso de que sí, ¿cuáles fueron las modificaciones que se llevaron a cabo para que no volviera a ocurrir? Bueno, en realidad, a lo que te refieres es que hubo una importación. Hubo una importación de la zona dañada de Chernobyl. Y alguien muy poderoso políticamente permitió, a pesar de que hay normas, pero si hace un rato estábamos hablando de Oppenheimer, ¿no? No tuvo que someterse a lo que dicen los políticos. Pues ahí el político tiene una fuerza increíble, ¿no? Y no les digo los nombres porque Bueno, muchas gracias por la plática y yo quiero preguntar cuál es la principal ventaja de un reactor de torio con respecto a uno de uranio. Bueno, uno de ellos es de que eventualmente no va a haber generación de plutonio. Y entonces eso trae como consecuencia que ya no se preocupen por la proliferación de armas atómicas. Esa es la principal ventaja. ¿Qué es costoso? Bueno, es un software. Gracias. Nada. Buenas tardes, muchas gracias doctor por la plática. Yo tengo una duda respecto a la vida útil de los reactores. Sí. ¿Cuál es estimadamente o aprox los más? No sé nada del tema. No esa duda. Bueno, normalmente las plantas nucleares se diseñan para 40 años. 40 años. Sin embargo, muchas de las plantas que incluso fueron diseñadas antes que Laguna Verde, los primeros reactores, en la actualidad, siguen operando. ¿Y por qué siguen operando? Pues porque demostraron que los materiales
que tienen en la actualidad tienen una vida útil adicional. Entonces, hay plantas que hasta 2040 van a estar operando. Y a pesar de que están muy viejas. Entonces, pero 40 años es la edad que para la que se diseña. Pero afortunadamente ya hay muchas técnicas, principalmente en el campo de la ciencia de los materiales, para detectar el estado de una tubería, por ejemplo, o de un intercambiador de calor. Pero si un intercambiador de calor tiene fallas, pues se cambia y se puede darle una vida adicional. Así es la cosa. Adelante. Muchas gracias. Con base en la COP30, que precisamente es este panel como que internacional que trata de llegar a controlar el cambio climático, ¿cuál debería ser un modelo a seguir? Bueno, precisamente nunca se tiene una buena respuesta porque siempre hay oposición, ¿no?, por parte de los países que no quieren perder económicamente, cuya fuente principal es el petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un modelo a seguir, digamos, para nuestro país, para hacer una adecuada transición energética? Bueno, debería de ser a través de reactores modulares pequeños, porque su costo de construcción es menor, su tiempo de construcción es menor. Y el otro es que, por ejemplo, se pueden instalar en el área donde está Laguna Verde. Porque para construir una central nuclear como Laguna Verde, tendrán que hacer estudios de huracanes, de sismos, de líneas aéreas que pasan por allí, etcétera, etcétera. Entonces ya es una zona muy bien estudiada. Entonces allí sería el lugar adecuado y con reactores modulares pequeños. Los costos no deberían ser tan elevados. Bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Pensando en el campo nuclear. Obviamente, sin descuidar generación con eoloeléctricas o con centrales hidroeléctricas, solares. Buenas tardes, gracias por la plática. En el sentido solamente, por ejemplo, de la medicina, sí, he escuchado esta parte nuclear para, creo que el diagnóstico, ¿no?, del cáncer. ¿Sabe cómo funciona? Es que no tengo ni idea. Acá tenemos dos expertos allá atrás que están en el área de la física médica. Bueno, hay ya los puse sufridos. Bueno, básicamente uno de ellos es tratamiento, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Entonces, ¿quieres participar, Pablo? Sí, además tú le sabes bien. Yo sé. Pablo. Y así ya vas a tener 10. Bueno, usualmente, normalmente se tiene que hacer un diagnóstico. Si hay un tumor, ¿dónde está? Este tumor puede ser para una mujer, como para un hombre, la próstata, los senos, ¿verdad? Puede haber ahí un tumor. Se identifica, hay varias técnicas para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la labor de los médicos, de los físico-médicos? Bueno, el físico-médico es el que va a ayudar al médico, que es el que sabe cuál es el problema, ¿no? Y dónde está. Y sobre eso se calcula la dosis que deberá de hacerse incidir sobre ese tumor. Obviamente no se puede hacer en forma tan rudimentaria. Una tecnología atrás de eso. Recuerdo que una vez vino aquí con nosotros un médico y le decíamos, ¿qué pasa cuando una persona se mueve así? Se pone nervioso. Y pues la dosis quizás no sea la adecuada. Ha habido personas que han fallecido por eso. Entonces es un riesgo gigantesco. Pero es la forma en que se trata, ¿no? Se calcula el tipo de radiación para reducir ese tumor. Esa es una forma, ¿no? Obviamente, bueno, hay muchas técnicas, pero un ejemplo. Si hay alguien más.
Somos muy preguntones. No, está bien. Respecto a la pregunta que sea fuera plática, que se suspendió lo que sea reprogramada para el siguiente semestre. La verdad es una biblioteca, tiene espacio para esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, maestro, por la plática. Y segundo, bueno, la industria nuclear ha aumentado mucho en los últimos años, décadas, por así decirlo. ¿Usted cree que la protección radiológica ha crecido a la par de ella o ya se estancó? Buena pregunta. La Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardia creo que es la que no se ha actualizado. O sea, tiene algunas como dices, copiar aquí muchas deficiencias, y bueno, una de ellas es la parte de reglamentación. Entonces, por ahí hay que trabajar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, como la conocí, bueno, yo fui uno de los fundadores hace algunos siglos. En esa época había muchas personas que estaban trabajando ahí. En la actualidad, ese gran grupo de colegas, amigos, se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Pues como el rollo es de la austeridad. Entonces, sabemos eso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están contratando jóvenes, afortunadamente que son de aquí, de la escuela, pero no les dan certeza a largo plazo. Ese es el gran problema. Y bueno, pues ustedes estudian, los que se dedican a la parte nuclear, pues, buscan para la familia lo mejor, ¿no? Si ya están casados, tienen hijos, pues, con mayor preocupación. Pero sí falta muchas cosas ahí. Una es personal altamente capacitado, y curiosamente los capacitan y luego se van. ¿Por qué? Porque no tienen una nada. Muchas gracias. Quisiera saber desde su punto de vista, ¿cuál consideraría que es el futuro de la energía nuclear aquí en México? ¿Cree viable o ve a futuro que lleguen a haber más plantas, aunque sean modulares? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad?, de dólares. No de pesos. El millón de dólares. Bueno, si veo y escucho a la secretaria de Energía que no dice nada sobre la parte nuclear, al menos no le veo. Sin embargo, es curioso que alguien de su partido, que es la gobernadora de Veracruz, dijo que se debería de instalar una nueva planta nuclear allá en Veracruz. La única voz que escuché ante esa dirección. Secretaría de Energía, calladita. Nuestra presidente no se ha pronunciado sobre la cuestión física. De hecho, creo que es por lo mismo, ¿no?, que la presidenta estudió energías renovables y su perspectiva va más hacia ese tipo de alternativas. Pues es lo que decía yo, que debe de seguir con esa línea, pero ahí está el problema también. Ella no sabe que no es súper confiable. Sería confiable totalmente si hubiese almacenamiento de eléctrico, aunque no se está estudiando las plantas a nivel mundial en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos puede suceder? Cerramos todas las plantas que trabajan en base y dejamos intermitentes, nos va a suceder España. Profe, mi pregunta es, bueno, el artículo 27 habla del uso pacífico, pero entonces, ¿por qué México no está tratado o no produce su propio combustible nuclear? Bueno, no es que no haya gente que sepa. De hecho, en el centro nuclear desarrollaron
varias barras de combustibles, elementos combustibles. O sea, un elemento de combustible tiene varias barras de combustible. En el centro nuclear lo hicieron, lo diseñaron. Lo metieron a la planta en el núcleo del reactor de la planta de la verde y éxito, funcionó. Son los cálculos, todo el pollo que le echan a los ingenieros nucleares. Se puede hacer. Pero ¿qué tenemos en cuenta? Para que sea rentable. Obviamente el costo fue elevadísimo. Para que sea rentable se debe de tener una producción alta. Y entonces tenemos aquí una plantita. Bueno, ya sabemos que lo podemos hacer, pero no es rentable en este momento. Quizás si tenemos más plantas, eventualmente. Y eso mismo sucede no solamente con el combustible, sino con los equipos. Los doctores ahora nos dio a la próxima actividad, entonces si el profesor no tiene inconvenientes seguir respondiendo preguntas, no está de acuerdo. Si no tiene inconveniente, pero si ese entonces Ahora, para hoy, pues seguir respondiendo. Sí, ya lo agotamos a todas las inquietudes. Buenas tardes, maestro. Mi duda nada más es acerca de una de las aplicaciones sobre la medición a nivel. No sé si podría profundizar un poquito más en esa parte. Es de la lámina que dice de radioactivas. Sí. Básicamente una lata. Imaginemos que esta es una lata, ¿no? Y que esta debe tener un cierto nivel. Entonces, incido radiación para que tenga un detector y debo de tener que el nivel coincide con la radiación esperada aquí, en el sentido de que esté vacío o que esté lleno. Si está llena, o sea, al nivel correcto, pues debe tener una lectura del medidor. De otra forma, o tengo un exceso o tengo una deficiencia. Entonces, eso obviamente debo de tener la cantidad de radiación que pasó de aquí hacia acá. Y dependiendo de lo que detecte, ya sé si está correctamente lleno o bien le falta razón. Pero es básicamente fuente, detector. Y se sabe qué cantidad de radiación está pasando, qué cantidad de radiación no está pasando. Eso es todo. Sí. Aparentemente muy fácil para hacer su chiste. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes, profesor. Mi duda es respecto igual a las aplicaciones. Venía una parte que decía mitigación de la acidificación en los océanos. Si podría explicar un poco cómo funciona esta aplicación. Bueno, es también con trazadores. O sea, recuerden que todos los ruidos, o sea, tienen un pH, todo dependiendo del caso. Pero que tienen que ver cómo es el desplazamiento a través de las corrientes que hay. Recuerden que están siempre en movimiento y la única forma es teniendo trazadores. Si yo tengo un trazador que me da información, ya pago, ya sé qué está pasando. Entonces, debo de ligar pH con ubicación. Ahora tenemos muchos satélites. Tienen muchos satélites que permiten hacer ese seguimiento. Entonces, oye, no, hay hasta drones, ¿no? No veo más difícil, ¿no? Que sean drones. Pero sí, a través de los satélites. Pero sí es medir el pH. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes, gracias por su plática. Mi pregunta es también respecto a las aplicaciones. ¿Contra qué plagas se ha utilizado la energía nuclear y por qué se decidió? Bueno, hay múltiples plagas, ¿no? Y dependiendo del lugar, ¿no? Por ejemplo, en África está la langosta. Entonces llegan, comen así rapidísimo, ¿no? Entonces ellos lo pueden hacer. Hace un rato dije, gusano vacilador, está bien.
Entonces, dependiendo de la región, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo controlarlo? Por ejemplo, fíjense que en una isla que está al sur de Nueva Zelanda, fue infestada por ratones. Todos los ratones cambiaron el ecosistema, se comieron todo. Y entonces había especies autóctonas que iban viviendo poco a poco. Entonces, hasta que tomaron la decisión de cómo hacer que mediante una técnica de envenenamiento deberían de calcular la dosis. Pero pónganle que esto es los veterinarios de los neerlandeses, ¿cómo hicieron para saber que efectivamente se había erradicado esa plaga? Producción técnica nuclear. Dar seguimiento. Si efectivamente ya no había estos animalitos. Se hizo, lo hicieron, lo lograron, fue el éxito de las inversiones que hizo el gobierno neozelandés. Y afortunadamente pues, lograron en la actualidad esa isla otra vez está como que si no hubiese sido afectada por esa plaga, porque lo que además ocasionaron es que estos roedores erosionaron el terreno. Entonces, la vegetación decayó. Hay aplicaciones múltiples de diferentes materias, por así dichos. Gracias. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, nos había comentado que se tiene planeado construir reactores, al menos algunos cuantos para 2050, y que subiera más o menos leyes de 40 años. Entonces, ¿cómo andamos de combustible como para que se planeen construir reactores y seguir utilizándolos para al menos los siguientes 70 años? O sea, las reservas sí dan para eso y mucho más de los combustibles. Yo creo que sí. Y, bueno, uno de ellos va a ser el torio, ¿no? Pero la otra es de que las reservas de uranio están en África. Hay otras reservas que están en Rusia. Dicho, el principal comprador de uranio a nivel mundial, ¿quién creen que sea? Los Estados Unidos, a pesar de que las sanciones, no sé qué show, pero ellos siguen comprando. Entonces, hay los diferentes lugares, ¿no? México mismo tiene uranio. Pero ¿qué pasa? No se hace exploración. ¿Por qué? Cuesta mucho dinero. Hay que invertir. Hace un rato les mencionaba que fue uno de los fundadores de la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en su momento. Y en esa época, en ese mismo año, se fundó una empresa que se llamaba Uranio Mexicano, Uramex. Y la idea de esa época del gobierno era que ellos hicieran todo el proceso de prospección, determinar los lugares donde existe vetas de uranio, y luego hacer la minería, la extracción, todo el proceso para obtener óxido de uranio. Dura poco tiempo el proyecto. Tenemos aquí en África, en el Congo. Recientemente los países africanos han estado en contra de las políticas francesas de colonialismo, y entonces ellos ya detuvieron la exportación de uranio, pero hay países de África que tienen uranio. O sea, en ese sentido seguiría bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿no sabía puesto 3 tipos de reactores de potencia, los LWR, HWR y los de
carbono, si no recuerdo. ¿Cuál de esos es mejor? Bueno, desde el punto de vista de seguridad, yo le apuesto a los reactores de agua ligera, a los BWR, los PWR, y los de modelados por grafito, pues eso no, porque pero no, es por lo quemado. Hay otro tipo de reactores que se desarrollaron en Canadá, que son de agua pesada, que se llama sistema CANDU. Y CANDU significa Canadian Deuterium, está óxido de estéreo, pero se llama agua pesada. Entonces resulta que el agua pesada, las plantas de fabricación para agua pesada, son súper costosas, son casi igual que una planta para producir uranio enriquecido. Entonces, recuerdo que en esa época que yo iba saliendo de la escuela y todo, no, es que los reactores CANDU, y luego ya cuando comenzaron a ver el costo, ya no, pues es demasiado, por ahí no es. Vamos a trabajar con el agua ligera. Además el agua ligera es en todas partes, ¿no? El agua ligera es agua común y corriente, pero para los reactores debe ser pura, ¿verdad? Nada de sales, nada de eso. Y no es propaganda para pura. Acá. Vale, muchas gracias por la plática. Nada. Y le quería preguntar respecto a... Recientemente surgieron las noticias de que Alemania ya quería dejar con los reactores nucleares y esa parte. Y quería preguntar si realmente fue por este activismo, pues, entre comillas, ambiental, o si realmente hay razones más interesantes detrás. Es interesante esa pregunta. Todo el problema surgió con el accidente de Fukushima. Entonces, lo más curioso es que la señora Merkel, Angela Merkel, ella estudió física y dijo que se hiciera un estudio de todas las centrales a ver si no tenían problema de tsunami. Imagínense tsunamis en la parte central de Alemania. Ya después se supo mayo, entonces no, vamos a cerrar las centrales nucleares. De hecho, vamos a cerrarlas. Pero también se supo que el Partido Verde comenzó a presionar fuerte a ella para sacarla del poder. Y como tal, pues entonces ya se dio. La otra es que los sindicatos de las grandes empresas de carbón, en la zona, hay una zona que se llama del Ruhr, ahí se extrae mucho carbón. Y los sindicatos son, bueno, el sindicato es muy poderoso y tiene muchos agremiados, entonces ellos influyeron también. Entonces, política. Muchas gracias. Le agradecemos a todos. Gracias por su pregunta. Muy preguntas. Estoy aquí para la asociación. Gracias. No, muchas gracias. Mucho interés. Sacamos las 2 horas para discusiones y preguntas. Puedo preguntarle, se quedaron varios queriendo preguntar. Sí, sí. Qué bueno.